revelado, lo que ocurrió 3 años tras echar a su madre por alertarle de su novia. Impresionante. Diego siempre soñó con ser un gran artista. Cada trazo que hacía sobre el lienzo era una explosión de vida, una forma de escapar de la cruda realidad de ser hijo de una madre soltera trabajadora. Pero cuando conoció a Valeria, una chica de clase alta, todo pareció cambiar. Ella encarnaba todos sus sueños, y el amor lo embriagó como un vino dulce, ignorando las advertencias de su madre, doña Rosa. La sabiduría de su madre fue desestimada. Las diferencias sociales no importan, pensó, convencido de que el amor podía superar cualquier barrera. Sin embargo, esa convicción se desmoronó cuando, tras un ardiente romance, Diego decidió alejar a Valeria de su vida, siguiendo el consejo de su madre. Pero el dolor fue tan hondo que doña Rosa decidió marcharse, buscando refugio en la casa de su hermana. La atmósfera en el hogar se volvió sombría, como una tormenta anunciando lo que estaba por venir. Diego, con el corazón herido, comenzó a ver cómo su amor por Valeria se transformaba de un sueño en una tortura, donde la ambición de ella competía con el amor incondicional de su madre. Con cada día que pasaba, Valeria brillaba más en su mundo de privilegios, mientras Diego se sentía cada vez más atrapado en su propio barrio. A su alrededor, el arte que tanto amaba se volvió un refugio, pero también un recordatorio constante de lo que había perdido. Sus lienzos reflejaban su dolor, bonitos retratos de una lucha interna que se intensificaba con el paso de los meses. Había un vacío en su vida, un eco que resonaba con la falta de su madre y la ausencia de Valeria. La tormenta finalmente estalló cuando Valeria decidió dejarlo por otro chico, uno que podía darle lo que ella realmente quería, el lujo de su mundo, el glamour que siempre había anhelado. Diego sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Su mundo había cambiado, y en aquella traición comprendió que el verdadero amor no solo respeta, sino que también valora los sacrificios. Lloró su pérdida y se dio cuenta de que había despreciado lo más valioso, su familia. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con el corazón hecho trizas y una nueva comprensión sobre el amor real, Diego sintió el impulso de restablecer la conexión con su madre. Pero su orgullo lo mantenía alejado, como una sombra que se niega a entrar en la luz. Las estaciones pasaron y su arte se convirtió en la única ventana a su alma. Organizó un evento cultural en su comunidad, un lugar donde toda su lucha se expresaría. Con cada trazo en sus obras, Diego quería contar su historia. Sí, su sufrimiento había sido profundo, pero también había sido una lección de vida. En la noche del evento, las luces brillaban y la música resonaba. Diego se sintió vivo, su arte cautivó a todos, pero al observar la multitud, la ausencia de su madre le golpeó como un puño. Se preguntó si tendría el valor de buscar a doña Rosa, si el amor que sentía realmente lo llevaría de regreso a ella. ¿Podrán sus caminos cruzarse de nuevo? La tensión del momento se sentía en el aire, como una pregunta latente que esperaba ser respondida. Diego se encontraba en el centro del escenario, su corazón latía desenfrenado mientras la música llenaba el aire. Cada aplauso resonaba en su pecho, una dulce melodía que lo empujaba hacia adelante, pero su mente estaba en otro lugar. Sus ojos buscaban en la multitud alguna señal de su madre, un destello de doña Rosa que pudiera confirmar que su reintegración al mundo de la familia estaba al alcance. Pero la realidad le dio un golpe, doña Rosa no estaba allí, sintió un nudo en la garganta. Había pasado tanto tiempo cargando el peso de sus decisiones, y ahora el vacío que dejó su madre lo abrumaba. Los rostros que lo rodeaban le sonreían, elogiaban su talento, pero él solo deseaba escuchar esa voz familiar, esa voz que le enseñó lo que realmente significaba amar. ¿Por qué no la busqué antes? Pensó, la culpa como un eco en su mente. La noche avanzó y, a medida que las luces se atenuaban, Diego tomó una decisión. Se apartó de la multitud y se refugió en un rincón oscuro del auditorio, donde ningún aplauso podía alcanzarlo. Cerró los ojos y recordó cada momento que había compartido con su madre, las risas, las historias antes de dormir, el aliento constante de doña Rosa a su lado. Allí, en la oscuridad, sintió como la tristeza lo envolvía, profunda y cálida, como un abrazo que lo mantenía en pie a pesar de todo. En ese instante, un impulso irracional lo atravesó.
Era hora de hacer su movimiento. No podía seguir coleccionando añoranzas, necesitaba restaurar lo que había perdido. 10 minutos después, tomó su teléfono y con manos temblorosas marcó el número que había estado guardando como un tesoro prohibido. El sonido del tono hizo eco en su corazón, como una melodía familiar que no había escuchado en tanto tiempo. A medida que la llamada se conectaba, el temor y la esperanza chocaban en su interior. ¿Qué diría? ¿Estaría ella dispuesta a escucharlo? Finalmente, una voz conocida respondió del otro lado de la línea, clara y leve: «Hola. ¿Mamá?» «Soy yo, Diego», dijo entrecortado, luchando por contener las lágrimas. Hubo un silencio pesado del otro lado, como si los años de separación formaran una barrera entre ellos. «Diego», respondió doña Rosa, su voz un eco que lo llenó de emociones encontradas. «No esperaba recibir tu llamada. Lo siento tanto por todo. He estado perdido», se disculpó él. «Te necesito. Por favor, dame la oportunidad de hablar contigo». Los segundos parecieron eternos, y la culpa de su pasado lo aplastó una vez más. Sin embargo, antes de que el silencio se volviera insoportable, la voz de su madre tomó un matiz suave. «No ha sido fácil para ninguna de las dos partes, hijo. Pero el tiempo no borra el amor». La calidez que sintió al escuchar esas palabras contrastó con el frío de la soledad que había abrazado en esos últimos años. «Mamá, quiero volver a ser parte de tu vida. He aprendido tanto», suplicó con desesperación. «¿Estás seguro? Prometiste que el arte era tu única vía», susurró doña Rosa. Esa frase la había repetido a lo largo de su vida, y cada vez dolía un poco más. «Sí, pero mi vida no solo se construye a través de mis pinturas. Quiero que seas parte de ese paisaje también», sinceramente admitió. «Te extraño». La conversación fluyó, cada palabra era una pincelada que empezaba a revitalizar el retrato roto que habían dejado de pintar juntos. Pero justo cuando creían haberse reconectado, doña Rosa dijo algo que lo dejó completamente descolocado. «Debes saber que Valeria está de regreso en la ciudad y parece haber cambiado». Diego sintió como si el suelo volviera a temblar bajo sus pies. La mención de Valeria hizo que su corazón se detuviera por un instante. ¿Qué significaba esto para él? ¿Era otro camino a seguir en su vida o una posible trampa emocional? La pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta, generando un nuevo dilema que podría dividir su vida una vez más. El silencio sostenido en la llamada fue como un peso adicional que lo aplastaba. Diego sintió que su estómago se contraía. Aquella pequeña advertencia acerca de Valeria lo había dejado en un estado de alerta, como un navegante que ve un iceberg en la distancia pero no sabe si desviarse. Las palabras de su madre, siempre certeras y llenas de amor, resonaban en su cabeza. ¿Por qué no pensó en Valeria? La mujer que había llenado su vida de color, pero que también había traído oscuridad. ¿Cómo es que ha cambiado? ¿Por qué ahora?, preguntó, casi en un susurro. Ella ha pasado por mucho. Ha reconocido errores, dice que quiere hacer las cosas bien, respondió doña Rosa, su voz llena de una mezcla de esperanza y escepticismo. Diego podía escuchar la incertidumbre en sus palabras. La misma incertidumbre que él sentía, mientras su madre hablaba sobre Valeria, su mente empezó a llenar los huecos con recuerdos. Se acordó de los días de risas y caricias, pero también de los momentos en que Valeria lo había dejado caer, de las promesas no cumplidas. La rabia lo desgarraba, pero había una calidez en su pecho que surgía del deseo de creer que las personas podían cambiar, que el tiempo sanaba heridas. ¿Y si es solo una fachada? ¿Y si vuelve a hacerme daño?, preguntó Diego, casi al borde de la desesperación. Su corazón luchaba entre el deseo de acercarse a su madre y el miedo de abrir otra puerta que quizás debería permanecer cerrada. «Solo tú puedes decidir, hijo», dijo doña Rosa con un calmado que parecía la respuesta de un faro en medio de la tormenta. «Pero recuerda, todo camino que tomes debe incluir la sinceridad contigo mismo». La conversación terminó con un acuerdo. Se verían en una semana, un pequeño paso hacia un reencuentro que anhelaban ambos. Pero mientras colgaba, Diego sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. No solo debía confrontar a su madre y reconciliarse con su pasado, sino que también tendría que hacer frente a Valeria. A las horas siguientes, Diego se sintió como un espectador de su propia vida. Caminaba por las calles de la ciudad, cada rincón le recordaba momentos compartidos con Valeria. Se detuvo frente a una cafetería, la misma donde habían reído y discutido tantas veces. En su mente, las risas resonaban a través del aire, como ecos que le lanzaban preguntas difíciles.
Si decido darle otra oportunidad, ¿qué pasará si vuelve a herirme? El dilema crecía dentro de él como una tormenta latente. Entonces, sintió un nudo en el estómago. Era el primer día del Festival de Arte, el catalizador de su regreso a la vida emocionada que tanto había anhelado. Sus amigos estarían allí, y su madre también. La idea de valerse en su arte mientras luchaba por reconstruir la conexión con su madre era atrayente, pero megáfono a su despilfarrada vulnerabilidad. El festival comenzaba y, mientras las luces brillaban más intensas, una idea se instaló en su mente: no podía dejar que el pasado dictara su vida. Con una determinación renovada, recordó las palabras de su madre: el amor sobreviviendo al tiempo. Quizás era tiempo de reescribir su historia. Mientras se acercaba, notó a alguien familiar en la multitud: Valeria. Allí estaba, una figura destacada entre el mar de sonrisas y colores. Su presencia era como un espejo que reflejaba lo mejor y lo peor de Diego. El corazón le latía con fuerza, su respiración se tornó entrecortada. Ella lo miró. Sus ojos se encontraron y, por un breve instante, el caos de sus emociones se silenció. Diego se dio cuenta de que era momento de apretar el gatillo, no solo de dar un paso hacia la reconciliación con su madre, sino también enfrentar a Valeria y descubrir si podía confiar en ella nuevamente. ¿Y si esta vez todo fuera diferente?, se preguntó, apretando los puños. La respuesta estaba a su alcance, en ese instante, frente a ella, pero, ¿estaba preparado para abrir ese capítulo una vez más? Diego se detuvo en seco, un torbellino de emociones arrasándolo. Valeria seguía allí, inmóvil, como si el tiempo se hubiese detenido en el momento en que sus miradas se encontraron. A su alrededor, el festival vibraba con risas y música, pero dentro de él era un caos. Ella está aquí, se dijo, intentando encontrar una superficie firme en medio de la tormenta. Pero la duda prevalecía. ¿Qué haría? Sus amigos lo llamaban desde el fondo, pero él solo podía concentrarse en Valeria. Ella sonrió, esa sonrisa que había tenido el poder de calmar sus tormentas interiores. Pero Diego sabía que esa luz también podía deslumbrarlo. Era como mirar al sol. Podía ser hermoso, pero también podía quemar. Diego, dijo ella, acercándose con pasos lentos, como si cada movimiento estuviese cargado de un peso inmenso. Sus ojos, que antes evocaban alegría, parecían ahora implorar comprensión, o tal vez redención. Valeria, su nombre salió casi en un susurro, el eco de tanto tiempo perdido entre ellos. ¿Qué haces aquí? Quería hablar contigo, respondió, su voz temblorosa. Necesito que me escuches. He cambiado, lo prometo. Él podía ver en sus ojos que había algo más que palabras. Había dolor, una mezcla de arrepentimiento y deseo de avanzar. Pero también había un destello de la mujer que había conocido, llena de sueños y promesas no cumplidas. Sentía que el tiempo lo retaba, que la decisión de avanzar o retroceder pesaba sobre sus hombros. ¿Cambiar? ¿Cómo puedo confiar en eso?, preguntó, sintiendo el nudo en su garganta. Me hiciste daño, Valeria, ella asintió, bajando la mirada. Lo sé. Pero no solo eso, también me lastimé a mí misma en el proceso. He estado trabajando en mí, en serio. Quiero ser la mujer que mereces. Mientras tanto, múltiples recuerdos comenzaban a danzar en su mente. Las risas compartidas, los días soleados en el parque, los pequeños momentos que ahora parecían tan lejanos. La mezcla de nostalgia y desconfianza le generaba una ansiedad que lo mantenía alerta. Hice una promesa en mi corazón, Diego. Quiero que confíes en mí de nuevo, pero entiendo si no puedes hacerlo, dijo Valeria, su voz resonando a través del bullicio del festival. Diego tomó una respiración profunda, los latidos de su corazón resonando en sus oídos. ¿Podría realmente abrir la puerta de su corazón una vez más? La imagen de su madre pasó fugazmente por su mente, sus palabras llenas de amor y sabiduría resonando como un mantra. ¿Qué harías si te doy otra oportunidad?, preguntó, su voz firme aunque temblorosa, sintiendo la vulnerabilidad aflorar en sus palabras. Te demostraría con acciones, no solo con palabras, contestó Valeria, con un fervor que sufrió porque él no podía evitar su escepticismo. Te prometo que lucharé cada día para que vuelvas a confiar en mí. El nudo en el estómago de Diego se intensificó. ¿Podría arriesgarse de nuevo? Miró sus ojos, buscando respuestas en su profundidad. La multitud a su alrededor continuaba como si nada importara, pero para él, ese momento lo era todo. Vamos a hablar, pero esto no significa que te he perdonado, dijo, sintiendo una mezcla de protecciones y esperanza.
Las palabras estaban cargadas de un significado nuevo, girando en su pecho. Diego había decidido abrirse, aunque el camino siguiera siendo incierto. Se dieron la vuelta, adentrándose hacia un espacio más tranquilo del festival, donde los colores y sonidos del evento se atenuaron, como si el mundo exterior esperara con ver el Brad por su próxima jugada. Mientras caminaban, sintió que una antigua promesa de amor comenzaba a renovarse. Pero no podía ignorar que cada paso era también un riesgo. Si esto no funciona, ¿qué pasará entonces?, susurró en su mente, un eco persistente que no podía dejar ir. Al final del camino, una nueva voz resonó detrás de ellos. ¿De verdad crees que ella ha cambiado, Diego? Una figura conocida se acercaba. Era su amigo Mateo, cuya mirada estaba llena de preocupación. Diego se giró, enfrentando la nueva incertidumbre que se cernía sobre el momento. ¿Qué harás entonces?, preguntó Mateo, y en sus ojos había un profundo entender de lo que estaba en juego. La decisión se avecinaba, con el peso de su pasado desbordando cada respiro. En ese instante de vulnerabilidad, el destino de ambos empezaba a verse más reflejado que nunca. ¿Sería posible reescribir su historia? Diego sintió que la respiración se le cortaba ante la amenaza palpable de Mateo. La tensión en el aire era casi eléctrica, como si el festival entero se hubiese desvanecido alrededor de ellos, dejando solo el oscuro rincón de sus emociones a la vista. Mateo, esto no es lo que parece, dijo Diego, tratando de apaciguar la situación, pero sus palabras sonaron huecas incluso para él. Su amigo no se movía, sus ojos escudriñando a Valeria, como si esperara que ella rompiera el silencio. ¿No es? La chica que te rompió el corazón está de regreso, y tú estás considerando darle otra oportunidad, replicó Mateo con una mezcla de incredulidad y preocupación. Diego, no olvides por qué terminó todo. No podemos ignorar el pasado. Valeria, que había estado en silencio, ahora lucía herida. No estoy aquí para regresar al pasado, Mateo. He estado trabajando para ser una mejor persona. Por favor, Mateo interrumpió. No se trata solo de ti, Valeria. Se trata de lo que está en juego aquí. Diego aún lleva las cicatrices de lo que vivió, su tono era firme y protector. Diego sintió un tumulto en su interior, y el brillo de esperanza que había encendido en él bruscamente comenzó a apagarse. ¿Realmente podría confiar de nuevo en Valeria? Escuchar las palabras de su amigo le trajo a la mente el eco de su madre. Te dije que siempre debes cuidar de tu corazón, hijo. Mateo, necesito tomar esta decisión yo solo, Diego finalmente respondió, su voz clara aunque frágil. Sí, ha sido un camino duro, pero también tengo que hacer frente a lo que siento. Mateo se endureció, cruzando los brazos con una mueca de frustración. Pero Diego, ¿y si ella se equivoca otra vez? ¿Y si te lastima otra vez? Estás a un paso de abrirte a lo que podría ser un nuevo dolor. Diego asintió, sintiéndose atrapado entre el deseo de regresar a la calidez de Valeria y la voz cautelosa de su amigo. Lo sé, pero también puede ser una oportunidad. ¿Oportunidad? ¿Acaso no recuerdas la última vez que lo dijiste? Interrumpió Mateo, su voz resonando con la preocupación de años compartidos. Siempre que te dejaste llevar por tus emociones, terminaste lastimado. Las palabras de Mateo golpearon a Diego como una ráfaga de viento helado. Se sentía dividido, los recuerdos de su dolor lo mantenían anclado a la desconfianza, mientras que Valeria, con esa mirada frágil pero decidida, parecía ser un faro de esperanza en la oscuridad. Valeria, viendo el conflicto en su rostro, se acercó un paso más, extendiendo su mano. Diego, yo puedo mostrarte que he cambiado. Te prometo que todos mis esfuerzos son para ti, para nosotros, aunque me lleve tiempo. No quiero que nuestro pasado defina nuestro futuro. La oferta de Valeria resonó en su corazón, haciendo eco de un tiempo en que sus risas llenaban las tardes soleadas. Pero el miedo lo envolvía, cerrándole la garganta. Valeria. Solo dame una oportunidad, insistió ella. No solo por ti, sino por mí también. No quiero que una puerta se cierre antes de haber tenido la oportunidad de abrirla de verdad. En ese momento, la multitud a su alrededor no existía. Solo estaban ellos tres, atrapados en un evidente tira y afloja emocional. Diego sintió que el tiempo se estiraba, cargado de promesas no cumplidas y sueños migajados. Era ese el momento de arriesgarse otra vez, cuando su corazón aún tenía cicatrices frescas. Mateo respiró hondo, su mirada a Valeria era de advertencia. Creo que te estás engañando, Diego. Tómate tu tiempo. Haz lo que creas correcto, pero no olvides que estoy aquí para protegerte. Diego se dio cuenta de que debía tomar una decisión. Ya no era solo la búsqueda de un amor perdido,
era una batalla interna que definiría quién sería él. La mirada de Valeria, llena de esperanza e incertidumbre, le hizo recordar lo que estaba en juego. ¿Cómo puedes estar segura de que no te volverás a perder a ti misma?, preguntó, sintiendo la ocupación del momento sobre sus hombros. La respuesta de Valeria quedó atrapada en el aire antes de que un nuevo giro de eventos interrumpiera su conversación, un grito lejano que interrumpió su pequeña burbuja de decisión. Diego. Valeria. Se oyó una voz conocida que provenía de la multitud. La tensión se disparó de nuevo, y ambos se giraron, sintiendo que algo más estaba por suceder. El festival, que había sido un espacio de renacimiento para su historia, ahora se convertía en el escenario de una nueva revelación. ¿Sería el compás de la música de la vida una nueva oportunidad, o el eco de advertencias del pasado? La duda comenzó a impregnar el aire en un instante que cambiaría sus vidas para siempre. Y entonces, Diego, mirando hacia la distancia, volvió a preguntarse, ¿qué hemos decidido y qué nos espera más allá de esta noche? Diego sintió cómo sus sentidos se agudizaban con cada segundo que pasaba. La voz que había llamado sus nombres se acercaba, y su corazón comenzó a latir con fuerza, como si quisiera adelantarse a lo inevitable. Valeria. Diego. Rápido, necesito que vengan. La voz de Clara, su amiga de la infancia, se destacó entre la multitud. La sorpresa y la preocupación se dibujaban en su rostro. Lo último que Diego quería en ese momento era dejar la conversación a medias, pero sabía que si algo había alterado a Clara, era serio. Mateo estaba mirando a Valeria, sus ojos reflejaban un cúmulo de emociones que iba desde la desconfianza hasta la desesperación. No sé si es buena idea ir, murmuró, pero Diego no podía permitirse ignorar a Clara. Sí, vamos, dijo Diego, decidido a averiguar qué se estaba cerniendo sobre ellos. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la voz familiar, sintiendo cómo Valeria lo seguía, renuente pero sin poder abandonarlo a su suerte. El bullicio del festival se sentía distante a medida que se acercaban a Clara, que los esperó con un semblante sombrío. Tenéis que ver esto, dijo, llevando la mirada a un grupo de personas reunidas más allá de un puesto de comida. Diego notó cómo su estómago se tensaba. La risa y la música del festival parecían desvanecerse con cada paso que daban. Clara se detuvo ante un pequeño círculo de personas. La multitud se movía inquieta, susurros llenaban el aire. No sé si estoy listo para esto, pensó Diego, y una sensación helada comenzó a recorrer su espalda. ¿Qué está pasando?, preguntó Valeria, tratando de ver entre las cabezas. Clara titubeó antes de responder, mostrando un rayo de ansiedad en sus ojos. Es sobre tu madre, Diego, dijo Clara, entrecortada. Las palabras brotaron, y Diego sintió como si el mundo a su alrededor se tambaleara. Su madre había sido el principio y el final de sus miedos, un recuerdo que había intentado enterrar durante años. ¿Qué tiene que ver mi madre con esto?, inquirió, su voz firme aunque temblorosa, sintiendo cómo la preocupación se dibujaba en sus facciones. Ella, Clara tragó saliva. Estaba aquí, la vi en la entrada, pero no estaba sola. Diego sintió un nudo formarse en su garganta. El miedo a lo que podría venir lo asaltó. ¿Con quién está bien? Con un hombre. Lo vi claramente cuando pasó por delante de mí. Diego, él parecía peligroso, dijo Clara, su voz reducida a un susurro. Y no creo que ella lo conozca. ¿Qué? No puede ser. Diego miró a Mateo, que se mantenía imperturbable pero cada vez más inquieto. La esperanza de una noche iluminada por el perdón y la redención se desvanecía lentamente frente a la amenaza que se perfilaba. Vamos, tenemos que asegurarnos de que esté bien, dijo Mateo, y eso fue suficiente para que Diego diera un paso decisivo hacia adelante. Sin embargo, la imagen de Valeria lo detuvo. Diego, espera, dijo Valeria, su voz temblorosa como la brisa que corría entre ellos. ¿Pensaste que esto podría cambiarlo todo de nuevo? Valeria, no es el momento de pensar, es el momento de actuar, respondió Diego, aunque su mente aún estaba atrapada en la incertidumbre de lo que pronto descubrirían. El grupo de personas comenzaba a dispersarse lentamente, las caras se volvían familiares y desconocidas a la vez. Diego sintió que sus pies se movían por instinto, pero en su pecho, una lucha interna brotaba. La duda y el deseo de proteger su mundo revivían como sombras. Diego, ¿te acuerdas de lo que dijiste? Sobre el riesgo y el dolor. ¿Acaso eso no aplica también aquí? Valeria lo miró intensamente y él vio el reflejo de su propia inseguridad en sus ojos. Lo sé, pero no puedo perderla de nuevo,
dijo Diego, en sus adentros pensando que esta vez podría salvarla, y en ese instante, como si el tiempo se detuviera, la verdad volvió a asomarse. ¿Qué haría Diego cuando finalmente confrontara ese pasado que nunca se fue? La multitud a su alrededor murmuraba, y en el aire flotaba un nuevo dilema, uno que quizás deseara nunca haber encontrado. La incertidumbre volvió a montarse, pero esta vez, la decisión no solo dependía de su corazón. ¿Qué harás, Diego? ¿Estás dispuesto a enfrentar no solo a tu madre, sino a los secretos que ella tañó en tu vida? Esa pregunta resonó como un eco que no se iría. Diego avanzó con pasos firmes, pero su mente estaba envuelta en un torbellino. El ruido del festival se desdibujaba mientras la ansiedad crecía. Los rostros de los asistentes se convirtieron en borrones, y el aroma de las comidas típicas se tornó lejano, como un eco apagado. Valeria lo siguió, un peso en sus ojos, su mente atrapada entre la preocupación por Diego y su propia inseguridad. Diego, por favor, ten cuidado, le susurró Valeria, como si esto pudiera cambiar el rumbo de lo que estaba por suceder. Él simplemente asintió, luchando con el miedo y la lejanía de su madre. Recordaba aquellos días en que se alejaron, la rabia y el dolor desgarrando sus corazones. Su madre, con su amor sobreprotectora, había cruzado líneas que Diego ya no podía tolerar. Pero ¿y si estaba en peligro ahora? El mismo sentimiento de protección lo empujaba hacia adelante, todo el miedo se reducía a su madre. Cuando finalmente consiguieron atravesar la multitud, lo que vieron les paralizó el corazón. Allí, en el centro del grupo, estaba su madre, rodeada de gente, su expresión seria, casi sombría. Frente a ella, un hombre de aspecto descuidado discutía acaloradamente. Diego sintió que el aire se le escapaba al ver a su madre balanceándose entre la desesperación de reconocer a un extraño y la impotencia de no poder escapar. «Quédate aquí», dijo Mateo en un susurro, colocando una mano en el hombro de Diego, «puede que no sea seguro», no había tiempo para dudas. Diego se hizo paso entre las miradas curiosas y los murmullos que parecían formar un yugo de silencio. Clara y Valeria lo siguieron de cerca, sintiendo la tensión creciente que se palpaba en el ambiente. «Mamá», gritó Diego, su voz resquebrajada, cargada de una mezcla intensa de miedo y rabia. La mirada de su madre se levantó en ese instante, un rayo de sorpresa iluminó su expresión. «Diego. No. Aléjate», le gritó, pero el hombre se volvió hacia él, sonriendo con una confianza inquietante. «¿Y quién es este?» «Tu hijo, supongo». «No sé si debería estar aquí, mamá», dijo el desconocido, entrecerrando los ojos. Su risa era tensa, desprovista de alegría. «Déjala en paz», se defendió Diego, el fuego de la protección abrazando su pecho, aunque el miedo continuaba acechando. «¿Y tú qué vas a hacer al respecto?» «Estoy aquí para ayudarla», respondió el hombre, intensificando su mirada, como si la presencia de Diego solo lo hiciera más divertido. La multitud, antes animada por las risas y los bailes, ahora contenía la respiración. El frío se deslizaba entre ellos a medida que la tensión aumentaba. «Vámonos, mamá. Ahora», exigió Diego, su voz temblando con una mezcla de ira y preocupación. «No puedo, hijo», dijo su madre, las lágrimas comienzan a brotar de sus ojos. «No sé qué quiere, pero no puedo simplemente», y se detuvo, como si una revelación incompleta la abrumara. Lo sé, pero no puedo dejarlo aquí». «Necesitamos irnos», insistió Diego, sintiendo como el tiempo se desvanecía. Valeria tomó la mano de Diego, y su mirada llena de determinación le decía que no permitía que la historia se repitiera. «Estamos contigo», dijo, y Diego notó cómo su presencia era un refugio en medio del caos. La mirada del hombre se volvió más amarga. «Parece que no comprendes la situación, Diego. Las cosas no son lo que parecen, y tu madre necesita entender el verdadero peligro que la rodea». «¿Qué estás diciendo?», la voz de Diego ardía con ira. La incertidumbre lo consumía, y en ese instante se sintió tan pequeño ante la enormidad de lo que tenía que enfrentar. «Tal vez sería bueno que la escuches antes de hacer un error del que te lamentarás», respondió el hombre, dejando caer la última palabra como un oscuro presagio. Diego sintió que su estómago se revolvía. El eco de esas palabras resonaba en su mente, el pasado, la traición, el dolor que nuevo secreto se había agazapado en las sombras, las promesas de esta noche habían cambiado. Usando la única bocanada de aire fresco que le quedaba, tomó la mano de su madre, y el universo pareció girar mientras se dirigían a la salida. Pero el hombre no iba a dejarlo tan fácil. «Esto apenas comienza»,
Diego. Te lo prometo, resonó su voz mientras se alejaban. Diego supo que esto no sería solo una confrontación en una noche cualquiera del festival. Algo mucho más profundo estaba a punto de explotar. Y en ese instante, un nuevo terror lo invadió. No solo tenía que enfrentar al desconocido, sino a los secretos enterrados en su propia historia, aquellos que nunca lo habrían dejado en paz. ¿Cuánto tiempo hasta que revele la verdad que lleva en su pecho? La pregunta crepitaba en el aire, arrastrando todo hacia la oscuridad. Diego no pudo hacer más que apretar la mano de su madre con fuerza mientras la multitud comenzaba a separarse, como si cazadores y presas en sus distintos mundos estuvieran luchando por liberarse. El rostro de su madre, enrojecido por la angustia, era un reflejo de su confusión. Cada segundo que pasaba sentía que el aire se hacía más denso, como si una nube de incertidumbre se posara sobre ellos. ¿Por qué no me dijiste nada?, murmuró Diego sin soltarla, sintiendo como las palabras se le trababan en la garganta. Su madre se mordió el labio, un gesto que Diego conocía bien. Era su forma de enfrentar las cosas que le pesaban. Diego, hay cosas que no puedo decirte, contestó ella, su voz temblando. No quiero que esto te afecte más de lo que ya lo ha hecho. Pero me está afectando, replicó él, sintiendo como el pánico empezaba a apoderarse de sus pensamientos. No puedo permitir que ese hombre siga cerca de ti. La multitud comenzaba a dispersarse, pero Diego sabía que no podían solo marcharse. Tenía que entender. La vida de su madre no podía ser un misterio más. La mirada del extraño lo había perturbado, esa sonrisa burlona escondía secretos que vibraban en el aire y lo que más le preocupaba era lo que pudiera descubrir. Escucha, dijo su madre, mirando a su alrededor como si temiera que cualquiera pudiera estar escuchando. Este hombre es parte de un pasado que preferiría que no conocieras. Pero está buscando algo, algo que una vez les perteneció a nosotros. Y no me detendrá hasta que lo encuentre. Diego sintió un escalofrío al escuchar sus palabras. La valentía había sido su mayor fortaleza, pero ahora se mezclaba con una confusión profunda. ¿Qué le había sucedido a su madre para que ahora tuviera que enfrentar a alguien tan amenazante? Las sombras del pasado que parecía haber dejado atrás habían regresado para atormentarlos. Valeria. Clara. Gritó Diego, buscando reforzar su círculo de apoyo. Su corazón latía con fuerza. La sensación de soledad le atravesó, como si estuviera atrapado en una telaraña de secretos y revelaciones. Valeria apareció a su lado, aún con la decisión brillando en sus ojos, pero veía en su expresión que también sentía la inquietud. ¿Qué vas a hacer?, le preguntó Valeria, su voz un susurro de resolución. No puedo irme así. Necesito saber lo que está pasando, dijo, su declaración enérgica resonando en su interior. Diego se volvió hacia su madre y vio cómo el miedo la había atrapado en su propio silencio. Te prometo que no voy a dejar que nada te pase. Pero tiene que haber una manera de enfrentarlo. Inmediatamente, la mirada de su madre se tornó en dureza y determinación. Diego, este hombre no es. No es el único peligro que llevas dentro, dijo, y por un momento, las palabras de su madre lo aterraron. Las palabras cayeron entre ellos como un trueno. El hombre había desaparecido de su vista, pero su sombra seguía proyectándose sobre sus corazones, y la claustrofobia de la revelación se hacía presente. No puedo permitir que su historia se repita en ti, exclamó su madre, con lágrimas resbalando por su rostro. Es un ciclo que debe romperse, y quizás, solo quizás, tú estés destinado a ello. Diego sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Las proporciones del conflicto que se avecinaba parecían agigantarse. La respuesta de su madre desnudaba la verdad que había temido enfrentar. La pregunta palpitaba en su mente, una explosión de sentimientos. ¿Qué había hecho de su madre? ¿Quién era y por qué había sido tan importante protegerlo? ¿De qué estás hablando?, preguntó, la voz apenas un susurro, anhelando comprensión. No tengo tiempo para explicarlo todo ahora, pero las respuestas están más cerca de lo que piensas. Tienes que tener cuidado, Diego. Nunca dejes de lado tu intuición, ella insistió, sus ojos brillando con una luz que parecía enlazarse con secretos. De repente, el alboroto del festival lo envolvió nuevamente, y Diego sintió que la oscuridad que había tentado desgarrar su realidad se cerraba aún más. El aire estaba tenso, las risas se transformaron en ecos lejanos mientras la multitud se desvanecía en su mente. ¿Qué tengo que hacer?, apenas logró articular. Descúbrelo antes de que él lo haga por ti, dijo su madre, dándole un toque suave como si le diera la fuerza necesaria para enfrentar lo que venía. Pero dentro de sí,
Él sabía que el desafío que se avecinaba era mucho más que simplemente confrontar a un extraño. Y en ese instante, en la distancia, vio una figura familiar y algo en su pecho se estrujó. La incertidumbre se transformó en urgencia. Diego, espera. Gritó Valeria mientras él se dirigía hacia la oscuridad. No podía dejar que la historia se repitiera, aunque el tiempo parecía escurrirse entre sus dedos. Cada paso que daba resonaba como un retumbar de aviso en su mente. Pero había decidido, una vez más, que no se sometería a lo que aún estaba por llegar. Erguido y decidido, siguió adelante, aún con el eco de las palabras de su madre resonando en su corazón. ¿Qué secretos descubriría a medida que se adentraba más en esa oscuridad? La respuesta lo estaba llamando, entrelazando su destino con un pasado del que aún no comprendía la magnitud. Diego avanzó hacia la figura que le resultaba tan familiar. No era otra que Clara, su hermana, quien también había sentido la perturbadora presencia en el aire. Cuando sus miradas se encontraron, un torrente de emociones inundó el corazón de Diego. Era un alivio y a la vez una nueva fuente de preocupación. Clara, siempre tan valiente, tenía un brillo en sus ojos que insinuaba que también había percibido algo inquietante. Clara, dijo, acercándose a ella mientras la multitud seguía disolviéndose a su alrededor. ¿Estás bien? ¿Has visto a mamá? Estoy bien, pero me estoy preocupando más por ella, respondió Clara, mirando por encima del hombro de Diego, como si esperara que el extraño volviera a aparecer. Ella va a decir que todo está bien, pero siento que hay algo más. No puedo dejar de pensar en lo que esa persona significó para ella, y para nosotros. La angustia de Diego creció. ¿Qué demonios significaba eso? ¿Qué quieres decir?, preguntó, manteniendo su voz en un tono más bajo, aunque su corazón latía rápido por la tensión que se había instaurado entre ellos. Lo que pasó hace 3 años, murmuró Clara, apretando los puños. Lo que nadie quiere hablar. Esa vez que tuvimos que dejarlo todo atrás. No era solo un hombre cualquiera. Él siempre supo más de lo que decía. Diego sintió que sus sentidos se agudizaban. Todo lo que había vivido con su madre y su hermana había sido un intento de dejar atrás un pasado que parecía perseguirlos, pero ahora comprendía que quizás el destino no era tan olvidadizo. Un nuevo ciclo estaba por comenzar, uno que podría arrastrarlos hacia un abismo más desesperante. ¿Por qué no nadie me dice qué fue lo que sucedió?, exigió Diego, aunque su voz temblaba de temor. Clara lo miró con una mezcla de tristeza y reconocimiento. No había forma de ocultar la verdad. Él era más que solo un peligro. Era parte de nuestra historia, explicó Clara con voz firme, aunque los nervios se notaban en su expresión. Mientras continuaban hablando, un frío atravesó el lugar. El festival, que antes parecía un refugio de alegría y risas, ahora se sentía como un ratonera, cada rincón lleno de sombras que acechaban. Diego se sintió incómodo, como si estuviera en el centro de un juego donde las reglas no comprendía. ¿Y si lo que él busca es algo que realmente tenemos?, preguntó Diego, una semilla de duda en su mente. Es una posibilidad, asintió Clara, quien rápidamente dejó de mirar a su alrededor. No solo busca eso, Diego. Busca el poder, y no se detendrá hasta conseguirlo. Diego sintió el peso de la responsabilidad. ¿Estaba provocando un peligro aún mayor al acercarse a lo que había temido? La tormenta de emociones en su interior se agudizó mientras trazaba un paralelismo entre el peligro que acechaba a su madre y lo que había sentido en el pasado. Entonces tenemos que actuar rápido, dijo de repente. Una chispa de determinación iluminó su rostro. En ese mismo instante, las luces del festival comenzaron a parpadear y una figura emergió de la oscuridad al final del camino. Era el hombre. Aquel extraño con la sonrisa burlona que lo había dejado preguntándose sobre su pasado. La simultaneidad del descubrimiento y la amenaza que se cernía sobre ellos generó un escalofrío en su columna vertebral. Clara tomó rápidamente la mano de Diego, como si el contacto pudiera ofrecerles alguna seguridad. Él notó que su respirar se aceleraba mientras el desconocido se acercaba. Este era el momento. El duelo inevitable que habían intentado eludir cobró vida justo ante ellos. El pasado reclamaba su presencia. En un instante, Diego recordó las palabras de su madre. Las respuestas estaban más cerca de lo que pensaba. Tenían que descubrir la verdad antes de que el hombre tuviera la oportunidad de llevarse lo que ellos más amaban. Déjame hablar, propuso Clara, y esa simple frase traía consigo el peso de todo lo que habían cargado hasta ese momento. Diego sintió cómo la urgencia se intensificaba y la atmósfera se tornaba tensa. Vieron al hombre.
Sonreír, sin saber aún que esa sonrisa podría costarles mucho más que un simple enfrentamiento. ¿Estás listo para los secretos que están a punto de ser revelados, Diego? Dijo Clara, y en su voz se notó el eco de lo desconocido. La pregunta quedó en el aire mientras la oscuridad se cernía nuevamente sobre ellos, marcando el camino de un nuevo horizonte. ¿Qué secretos traía consigo el pasado y cómo cambiarían sus vidas para siempre? La verdad estaba cada vez más cerca. El festival había dejado de ser un lugar de celebración y risas, la tensión en el aire era palpable. Diego, con el corazón latiendo como si quisiese romper su pecho, se preparaba para enfrentar el destino que había intentado evitar. La figura del hombre desconocido se alzaba ante él, una sombra de su pasado que había vuelto para reclamar lo que le pertenecía. ¿No es un festival hermoso? Empezó el hombre, su tono sarcástico y frío cortando la atmósfera. Pero parece que todos olvidaron que hay cosas que nunca se pueden dejar atrás. Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras lo atrapaban en un laberinto de dudas. ¿Por qué estás aquí? Preguntó con firmeza, aunque el temblor en su voz traicionaba su temor. Clara, a su lado, lo miró con un destello de determinación en sus ojos. Era el momento de descubrir la verdad. Tu madre y yo tenemos unas cuentas que saldar, respondió el hombre, sus ojos oscuros fijos en doña Rosa que, aunque nerviosa, se mantenía firme a su lado. Y tú, querido Diego, eres solo un peón en este tablero de ajedrez. La rabia burbujeaba en el pecho de Diego. No permitiré que hagas daño a mi madre, le advirtió, llenándose de valor. El hombre soltó una risa burlona. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Este es un juego que apenas comienza. Tras esa sonrisa burlona, Diego podía sentir el eco de su pasado, uno que había intentado enterrar. Este encuentro no era solo una confrontación, era un enfrentamiento con el ciclo que había estado intentando romper, con la historia familiar que lo marcaba. Dime lo que quieras, dijo Clara, alzando la voz con furia. Pero no dejaré que toques a mi familia. El hombre giró la cabeza hacia ella, como si recién se diera cuenta de su presencia. ¿Tu familia? La historia que llevas no es más que un susurro del pasado empañado por el miedo, replicó, haciendo énfasis en cada palabra. No saben en lo que están metidos. ¿De qué estás hablando? Dijo Diego, avanzando un paso hacia el hombre, sintiendo arder su sangre. ¿Qué es lo que quieres? Todo, fue la respuesta cruda del hombre. Herencia, secretos, poder. Tu madre siempre ha sido el nexo, y ahora que has puesto tus ojos en ella, no la dejaré escapar tan fácilmente. La revelación lo impactó como si un puñetazo le hubiera golpeado el estómago. Una herencia, algo que había estado enterrado por años y que nunca supo que existía. La mirada de doña Rosa se llenó de miedo, y eso desató la furia en Diego. No sé quién eres, pero no te llevarás lo que no te pertenece, gritó, su voz resonando con fuerza. Se volvió hacia su madre, que había estado conduciendo su vida desde las sombras con un amor inquebrantable. Dime la verdad, ¿qué está pasando aquí? Mamá, por favor, no escondas más cosas, urgió Clara, y en su voz había una mezcla de vulnerabilidad y desafío. Es hora de que hablemos de lo que pasó y de lo que realmente implicó ese hombre en nuestras vidas. No es tan sencillo, niños, dijo doña Rosa, y la angustia en su voz era como un canto de sirenas que podía hundirlos a todos. Siempre quise protegerlos de este pasado, pero tal vez este es el momento de ser valiente. ¿De valiente a qué precio? La voz del desconocido se entrelazó con la de doña Rosa. El pasado es como un monstruo que no se aleja, siempre espera por el momento adecuado para reclamar lo que considera suyo. Diego sintió un ardor en su pecho. Con cada palabra del hombre, se encendía una chispa de determinación. Si hay algo que no puedo ignorar, es el poder de la familia. Nosotros luchamos juntos contra cualquier monstruo que se nos presente, dijo Diego, su voz sólida como un pilar. Yo no te tengo miedo, la risa burlona del hombre resonó en el aire. El miedo es inevitable, niño. Pero no comprendes el verdadero costo de la valentía. ¿Qué harías si tu madre viene a salvarte de un destino más oscuro? Diego sintió que el mundo se tambaleaba. Las palabras del extraño lo golpearon. Quiero escuchar la verdad, por favor, ¿qué está ocurriendo? Es sobre el legado que dejamos atrás y el error que cometí, empezó doña Rosa, su mirada profunda y melancólica. La decisión de abandonarlo nos ha perseguido, y ahora él quiere lo que una vez fue nuestro. ¿Qué fue lo que nos quitó? Cuestionó Clara, con su voz elevada sobre la confusión que reinaba.
Se trata de un legado familiar, algo que nunca quise que ustedes conocieran. Pero estoy lista para enfrentarlo, expresó doña Rosa, sintiendo que, al fin, su vida de secretos comenzaba a desmoronarse. No quiero perder a ninguno de ustedes otra vez. La atmósfera se cargó de tensión, como si el destino pudiera cambiar en un suspiro. El hombre la miró con desdén. Puedes intentar lo que desees, pero los secretos que guardas pronto saldrán a la luz. Te lo advertí, no dejaré que te acerques a mi familia, insistió Diego, la valentía quemando en su pecho. Estoy listo para luchar, no me detendré ante tus amenazas. Entonces el hombre sonrió, un gesto que hizo que el corazón de Diego palpitara con una mezcla de determinación y frío. Si insistes, querido Diego. Entonces que el juego comience. Y recuerda, el amor siempre tiene su precio. Con esas palabras resonando en el aire, la noche pareció detenerse, y Diego supo que no solo enfrentaría el oscuro secreto del hombre, sino la experiencia de conocer el verdadero amor, el de su madre, el de su hermana y, sí, quizás aún de Valeria. La vida estaba en juego. Al concluir esta confrontación, Diego sintió una fuerza renovada. Ya no se podía correr. Mientras enfrentaba al hombre, lo que había comenzado como una lucha por la familia se transformó en un llamado a enfrentarse a su propia historia, a los lazos que realmente lo hacían fuerte. Nunca había sentido tal claridad. Podía hacerlo, la historia había culminado en un giro lleno de promesas, pero también de incertidumbres. Diego lanzó una mirada más a su madre y hermana. Eran estas relaciones las que lo empoderaban. Era ese el amor que había estado buscando al lado de Valeria, y mientras el festival continuaba, entre risas y luces parpadeantes, Diego supo que su verdadero viaje apenas comenzaba. Esa lucha revelaría nuevos caminos y nuevas verdades. Ahí, de pie, decidió que no había vuelta atrás. La familia era más fuerte que cualquier secreto. Ahora, todo se trataba de construir un futuro genuino. ¿Podrán unirse nuevamente en torno a una vida sin secretos y con promesas renovadas? El tiempo lo diría, pero él estaba listo para luchar por lo que más amaba. ¿Y tú, estás listo para ser parte de su viaje? Necesitas suscribirte ahora para no perderte las historias que vienen. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más, el futuro se está escribiendo y tú puedes ser parte de él.